audiencia de este podcast de Sintramunicipio de Yumbo, STMY, en el cual pues hemos venido trabajando de la mano de la Junta Directiva del sindicato, de nuestra organización sindical, pero sobre todo también con el apoyo de otras organizaciones, el apoyo de Periodismo Libre, que también es un canal hermano, el apoyo de Telesur, de alguna manera nos están apoyando en este espacio y decirles a todos ustedes que es muy importante que activen la campana, que compartan estos videos en sus perfiles de redes sociales, que los socialicen con sus amigos. Creemos que hasta este punto hemos tenido una muy buena interacción, pero es importante que ustedes apoyen este tipo de contenido para que sigamos realizando estos programas. El día de hoy tenemos a una persona para nosotros muy importante, para el movimiento sindical también muy importante. Es un profesor universitario, licenciado en Educación en Ciencias Sociales de la Universidad Distrital, economista de la Universidad Nacional de Colombia, es magíster en Historia de la Universidad también Nacional de Colombia, es doctor de la Universidad de París y bueno, creo que tiene una serie en su palmarés, tiene otra serie de posgrados muy importantes y es el profesor Renan Vega Cantor, a quien le damos un saludo. Profesor, tenga usted un buen día y bienvenido a este espacio de Sintramunicipio de Yumbo. Muchas gracias, estimados compañeros, por esta invitación. Bien, profe, nosotros quisimos invitarle a este programa porque tenemos un antecedente y es que, o sobre todo el objetivo principal de este espacio es rememorar de alguna manera la, la historia del movimiento sindical, pero sobre todo reivindicar la memoria histórica del movimiento sindical que está plagada de una serie de situaciones que son tristes para un país que es un Estado social de derecho y en el cual pues el movimiento sindical a lo largo de la historia de nuestra Colombia pues ha tenido una historia, valga la redundancia, de represión y de afectación de los derechos de los trabajadores. Y por eso quisiéramos el día de hoy, maestro, y recordando lo que sucedió en Ciénaga Magdalena, donde tuvimos la oportunidad pues, de compartir el año pasado, y hablar de la masacre de las bananeras. Y en esta ocasión, pues hemos querido traer ese tema de la masacre de las bananeras y cómo desde la masacre de las bananeras se viene reprimiendo al movimiento sindical en una exposición muy importante que usted realizaba pues en los espacios que tuvo lugar en Ciénaga Magdalena. Entonces, profe, nos gustaría que nos contara un poco cómo también su, su pluma, ¿sí? Sus escritos hablan de la represión al movimiento sindical y de la importancia también de que el movimiento social se reivindique ante la represión estatal. Entonces, cuéntenos un poco cuál es su análisis de lo que sucedió en 1928 en el marco de la masacre de las bananeras en Ciénaga Magdalena y cómo eso ha tenido una incidencia en la historia del movimiento sindical. Hay que partir de una idea que me parece importante y es la siguiente. La masacre de las bananeras no fue la única masacre del movimiento obrero latinoamericano. Al mismo tiempo, unos años antes, unos años después, en diversos lugares del continente se presentaron masacres similares y todas ellas tenían elementos en común. Por ejemplo, si se comparara la masacre de las bananeras
con la masacre de los trabajadores del salitre en Chile, en Iquique, en 1907, con la masacre de los trabajadores de la carne, de los frigoríficos en la Pampa Argentina en 1921-22, vamos a encontrar que hay unas similitudes. Esto para señalar que hay que romper un poco como con esa idea tan provinciana propia de Colombia, de que los sucesos históricos son únicos y se presentaron solo acá. No, responden a una estrategia de general del desarrollo del capitalismo dependiente en América Latina, en su formación inicial en estos diversos países, que tenían como elemento característico la implantación de los llamados enclaves. Los enclaves económicos que hacen referencia a empresas que se asientan en un territorio determinado de un país, generalmente en busca de un recurso, en un proceso de monoproducción, monoexportación, y ese recurso es apropiado por esa empresa multinacional, y para hacerlo posible pues se basa en la oferta de trabajo local. Entonces lo que es local es por lo general la mayor parte de la fuerza de trabajo, opera por lo menos territorialmente, y allí se someten a los trabajadores a unas muy duras condiciones de vida, a una terrible situación laboral, a una superexplotación. Y esto lleva a que los trabajadores se organicen, y la organización de los trabajadores por hacer reivindicaciones o peticiones elementales es contrarrestada brutalmente por los estados nacionales que operan en este caso a favor de las empresas. Y eso fue justamente lo que sucedió en la zona bananera de Santa Marta, en la costa caribe colombiana, donde desde hacía unos 30 años se han implantado unas empresas, y entre ellas va a sobresalir o se va a destacar la Unifruit Company como la empresa más importante y que va a establecer justamente un enclave agrícola. Ese enclave agrícola está relacionado con la producción y exportación del banano hacia el mercado principalmente de los Estados Unidos. Y la Unifruit Company también era una empresa que tenía inversiones similares en otros países centroamericanos y del Caribe, entre ellos, por ejemplo, Honduras, Cuba, Costa Rica y Colombia, y en otros territorios del Caribe tenían inversiones esta empresa. Y las condiciones laborales eran similares. Un gran contingente de trabajadores a los cuales ni siquiera se les reconocía vínculo laboral, se empleaban contratistas y subcontratistas, que a su vez contrataban a los trabajadores, y esto lo hacía la Unifruit Company para alegar que ella legalmente no tenía trabajadores. Es decir, que no tenía prácticamente ni un trabajador, eran cero empleos, cero trabajadores, porque los trabajadores laboraban para la empresa, pero su vinculación contractual se hacía con intermediarias, con contratos, con contratistas y subcontratistas. Este es un hecho muy importante porque en el día de hoy, hace unos años, ya reapareció esta forma de contratación. Y una de las reivindicaciones precisamente de los trabajadores bananeros en 1928 es que fueran reconocidos como trabajadores por la empresa, que fueran vinculados a la planta de la empresa, y que a partir de allí se les hicieran reconocimientos básicos de índole sanitaria, de índole educativa, de índole laboral, en términos salariales, en términos de reconocimientos, en términos de que pudieran descansar los domingos, cosas por el estilo. Y cuando se hizo este pliego de peticiones muy básico, muy elemental, de 9 puntos, pues la respuesta inmediata de la compañía fue desconocerlos, porque precisamente siempre estuvieron acostumbrados a actuar de esa manera, y para reforzar ese desconocimiento contaban con el apoyo de los estados locales, y el caso colombiano no fue la excepción. Entonces el Estado colombiano decidió militarizar la región, y
esa militarización contó con la aprobación, con el asesoramiento, con la participación de la misma Unified Company. Y se empezaron a difundir una serie de mentiras sobre los trabajadores y a decir que este era un movimiento no reivindicativo y laboral, sino que era una acción del comunismo internacional. Y eso creó todo un ambiente anticomunista contra los trabajadores que va a desembocar en la brutal represión de los días 5 y 6 de diciembre y días subsiguientes en Ciénaga y en otros lugares de la zona bananera de Santa Marta. Y de allí pues los trabajadores van a ser brutalmente reprimidos y ha quedado en, digamos, en la memoria o en la historia colombiana que es una terrible masacre, aunque nunca se haya podido precisar el número de muertos y en torno a eso hayan existido distintas apreciaciones y también a partir de esas diferencias en el número de muertos se afirme o se llegue a afirmar que nunca hubo masacre, que la masacre nunca existió, que fue un invento, que fue ciencia ficción de los literatos y principalmente de Gabriel García Márquez. Lo único cierto es que si uno ubica la masacre de las bananeras en el contexto colombiano y de la historia social del país, y la masacre de las bananeras de alguna forma está cerrando un periodo de lucha muy importante de los trabajadores colombianos que se había iniciado 10 años antes, se había iniciado en 1918 y se había iniciado también en la costa atlántica, porque en el año de 1918 hay movilizaciones de los trabajadores de los puertos, de los trabajadores de los bananeros, de los trabajadores de los ferrocarriles, de distintas empresas públicas que empezaron a cobrar fuerza en ese momento y los trabajadores emergen como un sujeto social con sus propias reivindicaciones, con sus propios derechos, con su propia cultura, para demostrar que no son una fuerza puramente laboral en el sentido estricto de la palabra, sino que representan un proyecto de sociedad y ese proyecto de sociedad pues se da alrededor de las reivindicaciones y de las luchas y es brutalmente reprimido en el año de 1928, con lo que se cierra como un primer momento en la historia de la lucha de los trabajadores colombianos. Y ese periodo se cierra brutalmente, porque hay que tener en cuenta cuál es el impacto de una masacre. Una masacre tiene múltiples efectos. Tiene en primer lugar un efecto político encaminado a generar miedo, en generar temor, que la gente no se organice, que la gente no luche, que la gente no piense en reivindicaciones colectivas. Ese es el primer efecto. Tiene también otros efectos de índole simbólica, ¿no? De tenerle miedo a los patrones, de que los trabajadores ya no hablen entre sí, no se relacionen, de que no vuelvan a exigir nada, que no tengan pliegos de peticiones. En general cunde la desmoralización, la desorganización después de una masacre, porque además por lo general en las masacres son perseguidos, asesinados o expulsados de las empresas e incluso del territorio los principales líderes, los organizadores, los que tienen alguna experiencia de lucha. Y la masacre de las bananeras no fue la excepción en ese terreno. Entonces se desarticularon los núcleos más conscientes y mejor organizados de los trabajadores. Tendrán que pasar años y a veces hasta generaciones para que los trabajadores luego de una masacre se vuelvan a organizar, vuelvan a tener confianza en sí mismos y en el grupo, piensen en solicitar reivindicaciones, en hacer una huelga, etcétera, etcétera. Entonces el impacto de una masacre, en el caso de una huelga, es que impide la organización, genera miedo y hace que luchas similares, si se vuelven a presentar, se generen muchas décadas después con nuevas generaciones de trabajadores que realizan, digamos, sus propias luchas, a veces sin conocer incluso la trayectoria anterior, como en el caso de estas masacres. Dentro de lo que ha planteado profe Renan, pues se podría decir que hay una subsistía, como siempre ha sido la contradicción tierra, capital, trabajo. Y una cosa de la que usted habla ahora en esta entrevista, pero también la ha planteado en otros espacios,
es que hay ciclos y lo que finalmente plantea respecto a que de alguna manera hay una política de miedo en los trabajadores y la dificultad para que nuevos trabajadores se vuelvan a formar y se vuelvan a organizar y vuelvan a solicitar reivindicaciones. En Colombia hoy en día estamos hablando de una tasa de sindicalización de cerca de un poquito más arriba del 3% ahora en las centrales, y lo decía usted en principio, que eso mismo, ese fenómeno de la tercerización que vivían los trabajadores de las bananeras, de la United Fruit Company, eh, subsiste hoy en día. Es decir, que la lucha se mantiene, la contradicción tierra, capital, trabajo se mantiene, y en ese orden de ideas podría pensarse, pues en su experiencia y en su trabajo de campo y de investigación que ha hecho, podría pensarse que este es un fenómeno, que hay algún tipo de planeación, que hay algún tipo de decisión, si se quiere, a nivel de Estado o de otras organizaciones para que esto ocurra, o simplemente esto, como piensan algunas personas, es solamente una mera casualidad, o esos fenómenos cíclicos y todo esto que estamos analizando hasta el momento obedece a una praxis, si se pudiera decir así. Bueno, lo que pasa es que cuando uno hace análisis históricos, debe tener en cuenta lo que en términos políticos se llama la correlación de fuerzas. Y los ciclos tienen que ver justamente con la correlación de fuerzas. Son ciclos de lucha. Y en esos ciclos de lucha, generalmente, pero no siempre, la ventaja la tiene el capital sobre el trabajo. Y cuando el capital se impone sobre el trabajo, impone también sus condiciones. Pero cuando sucede lo contrario, cuando son los trabajadores los que logran mediatizar al capital, obtienen importantes reivindicaciones, como entre ellas el derecho a organizarse, el derecho a tener sindicatos, el derecho a presentar pliegos de peticiones, el derecho a hacer huelga, el derecho a paralizar la producción. Esas no son dádivas que el capital da filantrópicamente. Esos son resultados, conquistas de las luchas. Y en la medida en que las luchas sean más amplias, participe gran número de trabajadores, pues obtendrán conquistas más significativas. Pero esas conquistas no son eternas. Esas conquistas no son eternas. Esas conquistas son parciales, son históricas. Y pueden desaparecer, pueden perderse cuando cambia precisamente la correlación de fuerzas y se puede iniciar un nuevo ciclo. Entonces, con respecto a lo que usted pregunta, que en la década de 1920, en los enclaves, no solo en el de las bananeras, sino en otros enclaves que hubo en el país y en otros lugares de América Latina, no se respetara la contratación laboral, no era una cuestión caprichosa de los empresarios capitalistas, sino era un resultado de su poder. Y como resultado de su poder imponían sus condiciones. ¿Y por qué imponían esas condiciones? Porque es que no se hacen contratos para que aumente la ganancia de los empresarios. Esa es la razón básica. Es decir, todo lo que se hace en contra de los trabajadores tiene una finalidad explícita en términos de la relación capital-trabajo. Es aumentar la ganancia por parte de los capitalistas. Y entonces la Unifruit Company no reconocía sindicatos ni organización, ni realizaba contratos laborales, ni tenía hospitales, ni escuelas, nada de eso, porque sencillamente los niveles de explotación de los trabajadores eran extremos. Entonces la ganancia se concentraba, digamos, de una manera abrumadora en manos de estos empresarios bananeros. Y el asunto era que si los trabajadores se iban a aguantar. Si los trabajadores se aguantan, la situación puede seguir indefinida por décadas.
pero como los trabajadores empezaron a organizarse, empezaron a conocer otras experiencias de lucha, hicieron solicitudes y se organizaron a veces y generalmente de manera clandestina para crear sus primeros sindicatos y presentar pliegos de petición formales a la empresa, la Unified Company. Entonces, que situaciones como esta se repitan nuevamente hoy, un siglo después, no es producto de la casualidad, es un resultado de la correlación de fuerzas y es una correlación de fuerzas que favorece al capital sobre el mundo del trabajo. El mundo del trabajo lleva en sus hombros una derrota histórica acumulada de casi 40 años. Y cuando hablo de eso no me refiero solamente al caso colombiano, me refiero a una situación mundial. Porque las luchas, así sean luchas puramente locales o aparentemente solo locales, en el mundo capitalista contemporáneo están relacionadas con procesos mundiales, con procesos internacionales. Entonces, la arremetida del capital contra el trabajo se presenta en los últimos 40 años a nivel mundial y tiene sus repercusiones en Colombia como resultado de procesos generales del desarrollo capitalista y de la derrota de proyectos alternativos. La desaparición, por ejemplo, de la Unión Soviética, la caída del muro de Berlín, la crisis de la socialdemocracia, las transformaciones del mundo del trabajo. Todo eso se conjuga para volver a crear condiciones similares a las de la década de 1920 en términos de los derechos de los trabajadores o de los derechos negados de los trabajadores. Y esto para reafirmar la idea que ya decía anteriormente. Las conquistas no son por siempre. Esa es una falsa concepción que a veces se tiene en la izquierda, se tiene en los sindicatos, se tiene entre los trabajadores. No, las conquistas pueden ser efímeras, pueden ser de corta duración. Su duración depende de la capacidad, del aguante, del nivel de lucha y resistencia que tengan los sujetos involucrados. Si allí no hay ninguna posibilidad de mantenerlas, esas conquistas se pierden. Y eso es lo que estamos viviendo, lo que llevamos viviendo a nivel mundial, repito, y en el caso colombiano y latinoamericano, en los últimos 30, 35 años. Y ahí podríamos referirnos a casos específicos. En el caso colombiano, por ejemplo, la tasa de sindicalización era más elevada, pero la tasa de sindicalización se daba después de la Segunda Guerra Mundial en el sector estatal, el sector público estatal, en empresas de muy diverso orden, empresas municipales, empresas de acueducto, empresas de teléfono, empresas de ferrocarriles, hasta cuando estos existieron, empresas de telecomunicaciones, en la Caja Agraria, en el Banco Cafetero, entidades todas que desaparecieron también, incluso en emisoras, en distintos sectores en los que el patrón fundamental era el Estado. Y ahí se va a desarrollar un interesante movimiento sindical en Colombia después de la Segunda Guerra Mundial, pero que va a existir prácticamente hasta la década de 1980-1990, cuando se presenta una arremetida y la arremetida básica es para destruir los sindicatos y lo logran, para privatizar las empresas, para vender las empresas al capital extranjero o regalarlas. Y esas empresas cuando las reabren, por ejemplo el caso de Telecom, le cambian el nombre, le cambian la razón social, privatizan el servicio, pero las telecomunicaciones siguen siendo necesarias. Pero ahora esa actividad la desempeña ¿quién? La desempeñan empresas privadas y en esas empresas privadas ya no hay sindicatos. Y muchos de los trabajadores anteriormente sindicalizados en Telecom van a ser empleados en estas nuevas empresas sin ningún tipo de garantía laboral, ni sindical, ni salarial, ni estabilidad. Y entonces se contrata, se subcontrata y se regresa aparentemente a otros tiempos en la historia del capital. Esa es la característica de esas luchas y de esos ciclos. Y de la mano de todo eso también están de alguna manera los medios de comunicación que tienen un papel a jugar allí, ¿no? Porque ocurría en el marco de lo que sucedió en Ciénaga en 1928, donde vendían
unas mentiras y las han vendido desde entonces hasta ahora y ocurre hoy en día. Eh, en medio de todo eso, pues, usted analiza cuál es el papel que ha jugado ahí la prensa. Pues sabemos que la prensa pues, hace parte de todos estos emporios capitalistas y está en función de ellos, pero ¿cómo ve usted el papel que ha jugado históricamente la prensa en ese escenario de la correlación de fuerzas y de la lucha del movimiento sindical? Bueno, aquí habría que decidir una cosa, partiendo precisamente de una experiencia inédita y extraña que hubo en Colombia entre 1903 más o menos y 1928. Y es que lo que nosotros llamamos hoy prensa dominante, como decir El Tiempo, El Espectador a nivel general, y otros medios escritos a nivel local, El Colombiano, Vanguardia Liberal, dependiendo, El País en Cali. Estos eran medios que competían, por decirlo así, con una prensa como más ligada a los sectores populares. Aquí hubo una prensa artesanal muy fuerte, muy importante, y hubo una prensa también obrera en sus orígenes muy importante, muy fuerte. En este año de 2025 se cumplen 100 años, por ejemplo, de la fundación de un periódico que fue muy importante en este país que se llamaba La Humanidad, un periódico diario hecho por trabajadores, su director y fundador Ignacio Torres Giraldo, importante dirigente sindical y político de izquierda en este país. Entonces, en ese momento la prensa no era no era un monopolio tan digamos, tan exclusivo como va a ser después. Y precisamente con la masacre de los trabajadores, y que se cierra un ciclo de luchas sociales en este país, también desaparece un poco como ese proyecto de prensa de otra naturaleza, de una prensa alternativa, de una prensa popular, de una prensa obrera, de una prensa artesanal. Y de ahí en adelante se van a consolidar grandes medios que operan justamente a favor de las clases dominantes de este país y del Estado. Esa es su función, porque ellos mismos son los propietarios. Hay casos tristemente célebres en este país que vale recordar, como por ejemplo lo que sucedió en el año de 1963, en otra masacre obrera, la masacre de Santa Bárbara, de febrero de 1963. Pero lo revelador de esta masacre es que el que en ese momento era gobernador de Antioquia era al mismo tiempo el dueño del periódico El Colombiano y accionista cementero, porque la masacre se presentó en una empresa de Cementos El Cairo. Y entonces, miren ustedes cómo confluían ahí tres cosas. Un empresario cementero que políticamente pertenecía al Partido Conservador y era gobernador de Antioquia, pero a su vez era el dueño del colombiano. Entonces, en este caso, se superponen estos intereses. Finalmente, ¿qué interés impera? El interés empresarial, el interés de la ganancia, el interés de desarticular a los trabajadores, el interés de que ellos no consigan ninguna reivindicación. Y para hacerlo posible se apoya en dos elementos fundamentales, sin los cuales no se puede entender esta historia. La violencia estatal o también violencia paraestatal que se ha vivido en este país y el manejo de la información a su favor. Entonces el colombiano difundió una cantidad de mentiras que repite incluso cada año cuando se conmemora un aniversario de la masacre. Cuando se conmemora un aniversario, repite las mismas noticias mentirosas que decía en 1963, que no había habido masacre, lo que había sucedido es que el ejército colombiano se había tenido que defender de unos trabajadores que los habían atacado con carabinas y ellos al repeler ese ataque, accidentalmente y sin querer, habían matado a algunos trabajadores. Cuando se reconoce eso, porque a veces ni siquiera eso, sino que los mismos trabajadores se habían disparado entre sí, cosas por el estilo.
Entonces, este es un ejemplo muy concreto de una práctica permanente de larga duración que se mantiene hasta el día de hoy. Pero ahora salgámonos de la prensa escrita porque la prensa escrita cada vez tiene menos importancia. Ahora cuando hablamos de medios de comunicación estamos hablando de grandes canales que han sido dominantes hasta ahora y que ahora también se replican en las redes sociales, donde se repiten las mismas mentiras que repiten los grandes medios de comunicación. Entonces, se han diversificado los medios, ya la prensa escrita no tiene ninguna relevancia. En la época, sí, en la época de las masacres bananeras, recordemos que no había televisión, la radio pues tenía poca cobertura y un elemento fundamental de difusión era la prensa escrita. Y los trabajadores también se valían de prensa escrita, de hojas volantes, de carteles que pegaban. Lo escrito era muy significativo. Hoy no, hay que decirlo, y es una pérdida lamentable. Hoy lo que impera es, en términos informativos, la imagen, lo visual. Y en ese terreno las clases dominantes también pues han tenido la hegemonía. Es una hegemonía que está cuestionada hoy en día por otro tipo de medios de comunicación como estos, pero sin embargo en los medios de comunicación como las redes sociales se siguen difundiendo todo tipo de mentiras, todo tipo de calumnias, todo tipo de engaños que replican ese mismo modelo informativo de las clases dominantes con sus grandes medios. Ahí no ha habido, digamos, cambios significativos, solamente que se ha cambiado el del dispositivo privilegiado que se utiliza. Entonces, antes a los trabajadores se les calumniaba por la prensa, ahora se les calumnia por la televisión, por la radio o por las redes antisociales, pero el modelo es exactamente el mismo. Y también la respuesta debería ser como la de los años 20, que los trabajadores tuvieran sus propios medios de expresión, sus propios medios de comunicación, que rompieran el monopolio informativo que tienen los emporios económicos de este país en diversos terrenos. Había la masacre de las bananeras ocurre en el marco de una huelga y de la lucha de unos trabajadores por, por sus reivindicaciones a través de un pliego de peticiones. Mm, y, y, bueno, ese marco de la huelga siempre ha sido muy importante para el movimiento sindical y para la negociación colectiva. Recientemente, creo que el año pasado, algunos líderes de ultraderecha hablaban de acabar con la huelga, con ese derecho que tienen los trabajadores y que ese es la parte, llamémosla meridional, de la negociación colectiva. Entonces, después de casi 100 años, volvemos al punto de partida, o bueno, a ese momento, ya vemos punto de partida, sino a ese momento donde la huelga jugó un papel importante que hoy en día sigue jugando y que las clases dominantes quieren acabarlo. Entonces, ¿qué opinión le merece eh, a usted ese tema de retrotraer luego de 100 años de parte de estos, si se puede llamar líderes políticos de la ultraderecha, de acabar con algo tan importante como es la huelga? Bueno, hay que decir que son muy obtusos y cuadriculados, porque es que las huelgas se han venido acabando prácticamente solas, por decirlo de alguna manera. Si usted hace un comparativo del movimiento huelguístico en Colombia, por decir algo, en 1960, 61, y lo compara con lo que sucede hoy, lo que hoy sucede es absolutamente ridículo. Prácticamente ya no hay huelgas. Y eso se debe a un conjunto de transformaciones objetivas y subjetivas del movimiento obrero colombiano y también del movimiento obrero mundial. ¿Sí? Factores distintos como la atomización de los trabajadores,
la privatización de las empresas, la flexibilización laboral que tiene diversos ámbitos. Es decir, que se puede echar y despedir a un trabajador cuando el patrón se le venga en gana, que lo pueda contratar incluso por el tal contrato cero, que hoy se desarrolla en muchos sectores, el tal contrato cero, que es el trabajador se le contrata y nunca se le pone a trabajar o se le pone a trabajar de manera efímera en determinados momentos cuando el patrón quiera. La famosa uberización del trabajo, por ejemplo. ¿Sí? Eso se ha venido presentando. Y también esta transformación ha venido calando en la mentalidad de los trabajadores, que en muchos sectores han renunciado prácticamente a la huelga como un mecanismo de lucha. Porque ahora los trabajadores supuestamente tienen mucho que perder. Recordemos que el manifiesto comunista de 1848 decía que los trabajadores no tenían nada que perder salvo sus cadenas. ¿Sí? Al parecer hoy no es así, porque a los trabajadores a los trabajadores digamos que tienen cierta estabilidad, los han venido condicionando, por ejemplo, con el sistema de crédito. Entonces, por ejemplo, en el seno de la USO, que en algún momento llegó a ser uno de los, Unión Sindical Obrera, ¿no? Que llegó a ser uno de los sindicatos más beligerantes de este país. Noten ustedes que la última huelga la hicieron en el 2004, hace 20 años ya, más de 20 años. Y no se dibuja en el horizonte que sus dirigentes quieran alguna vez hacer huelga. ¿Por qué razón? Si en el seno de la USO la mayor parte de sus afiliados no son trabajadores con estabilidad laboral, son contratistas y subcontratistas. ¿Mm? Lo que ha dado pie también a una terrible paralelismo sindical. Ella me decía un compañero que dentro del mundo petrolero colombiano hay 82 sindicatos. ¿Sí? Entonces, ya en el mismo horizonte de los trabajadores prácticamente la huelga ha desaparecido como forma de lucha. Y más bien las huelgas se presentan son de manera excepcional, muy excepcional. Y por eso es que están obtusa a la derecha, porque si los trabajadores ni siquiera van a la huelga, ¿para qué la prohíben? Pero eso indica un poco lo cuadriculados que son, ¿sí? Entonces los trabajadores ahora los tienen sometidos de muy diversas maneras y tal vez una de las maneras más efectivas es mediante el crédito económico. Entonces, los trabajadores están endeudados permanentemente para pagar la cuota de la casa, para pagar la cuota de la moto, para pagar la cuota del carro, para pagar la cuota del televisor, para pagar la pensión de los hijos, para pagar las EPS. Están eternamente endeudados. Entonces, un trabajador de estos, ¿qué interés va a tener en hacer una huelga? Por ejemplo. ¿Sí? Entonces, para señalar que los mecanismos de dominación se sofistican y las respuestas a esos mecanismos de dominación no parecen ser las más efectivas. Y uno de los efectos es que se renuncia a mecanismos clásicos y muy efectivos de lucha como una huelga. ¿Mm? Entonces, la huelga prácticamente está en vías de desaparición, por desgracia, porque hay que decirlo también, indica un poco la crisis del movimiento sindical colombiano, que es un elemento que habría que abordar digamos, en forma seria, en forma rigurosa, para pensar en otros mecanismos organizativos que vayan más allá de la forma sindical, que incluyan algunos de sus logros, pero que también incorporen nuevas realidades del mundo laboral que no están circunscritos a las relaciones formales, legales, jurídicas de capital trabajo, pero sí son capital trabajo. Entonces, la renuncia a la huelga tiene que ver con el predominio de una lógica egoísta, de una lógica individualista, de un nuevo sentido común entre los trabajadores que han llevado a que estos pierdan el sentido de comunidad, el sentido de grupo, el sentido de clase, y que se basen un poco en la lógica, sálvese quien pueda, y cada uno negociando por su propio lado o vendiéndose por su propio lado para obtener reivindicaciones egoístas para sí mismo. Esos son mecanismos que el capital y a través del Estado
implementa para dividir y atomizar los trabajadores. Y en ese sentido, entonces, viejos mecanismos de lucha, clásicos mecanismos de lucha, empiezan a ser cada vez menos frecuentes, se recurre mucho menos a ellos. Ese es un elemento que creo que habría que tener en cuenta a la hora de hacer un diagnóstico y una perspectiva de la situación del movimiento sindical hoy en día. Entonces diríamos que tenemos un movimiento sindical o un trabajador, más bien también sometido a múltiples estrategias del capitalismo. Con respecto a eso, quiero agregar una cosa. Sí, claro. Es que hay cosas que van cambiando y van desapareciendo, y justamente no existir conciencia histórica parecen normales. Vea, algo que prácticamente ha desaparecido en el seno del movimiento sindical, del movimiento de los trabajadores, es lo que se llama el salario indirecto, ¿sí? Porque el salario indirecto ha sido una conquista de los trabajadores. ¿Qué es el salario indirecto? Aquella parte de la remuneración que va a los trabajadores que no es puramente salarial, es decir, que no tiene que ver con la actividad que el trabajador realiza diariamente. Por decir algo, un trabajador determinado de cualquier empresa, por ejemplo, de una empresa de teléfonos, a él se le paga el salario diario, por decir algo, 100.000 pesos, por decir algo, ¿sí? Por su actividad de ir a laborar específicamente en ese campo. Pero cuando el trabajador va a realizar esa actividad, él necesita otras cosas, porque para él realizar esa actividad tiene que desplazarse, entonces tiene que contratar transporte. El trabajador para esa actividad necesita tener buena salud, entonces necesita revisarse periódicamente o si se enferma, pues que se le cure. El trabajador para poder ir a las 8 de la mañana a laborar, pues necesita acostarse en condiciones dignas, alimentarse bien. Si el trabajador tiene familia, pues la familia corre con unos gastos. Es que los hijos estudian, que los hijos también se enferman, etcétera, etcétera. Todo eso en una época se llamaba el salario indirecto. Y el salario indirecto corría por cuenta no del trabajador, sino de las empresas o del Estado. Uno de los grandes logros del capital ha sido la eliminación del salario indirecto y la imposición de las condiciones laborales propias de los Estados Unidos. Seguramente todos nosotros, cualquiera de nosotros tiene amigos, conocidos, familiares trabajando en Estados Unidos y pregúntele cómo son las condiciones. Primero, a la gente que vaya le toca trabajar como bestias, 20 horas diarias. ¿Y cómo es el trabajo? Trabajan en 2 o 3 sitios distintos, lavando pisos, lavando platos, ¿sí? Cuidando animales, cuidando gente de tercera edad. Pero a ellos se les paga es por la hora efectiva en que trabajan, no se les paga nada más. Entonces, en Estados Unidos, por ejemplo, un trabajador que, que lave platos puede sufrir un accidente porque se rompe un plato y se corta. Aquí el empresario no corre para nada con la seguridad social del trabajador. El trabajador tiene que asumir ese costo de ese riesgo. Y eso mismo ha ido sucediendo a escala general para el caso colombiano. Entonces lo que vemos es una desaparición del salario indirecto. Y es el trabajador el que tiene que asumir, con muy contadas excepciones, desde luego, todavía el salario indirecto se reconoce a una minoría de trabajadores que tienen estabilidad laboral, por ejemplo, que tienen contratos indefinidos. Pero en esos mismos sectores, por ejemplo, en el sector docente, donde yo trabajé tanto tiempo, en las universidades, los trabajadores, los profesores o los trabajadores de las universidades de planta éramos muy pocos, porcentaje cada vez más reducido. Y se seguían contratando porque se necesitaban profesores en terribles condiciones. Entonces, ¿cómo se contratan a los profesores en las universidades? Los mal llamados profesores de hora cátedra y ocasionales.
Se les contrata por periodos de 3 meses y medio, máximo 4 meses. Termina el semestre, se echan a la calle y empieza el otro semestre y se vuelven a contratar por otros 4 meses. Pero en el interín el trabajador no tiene derecho a nada, a salud, a ningún tipo de reconocimiento, tiene que ver cómo se rebusca para él y para su familia. Esa es la erosión del salario indirecto. Y entonces ahora se ve como normal que el salario indirecto lo gestionen los trabajadores. Y ese es un nuevo sentido común que el capitalismo le ha impuesto a la gente. Entonces, por ejemplo, la gente no lucha porque hayan servicios públicos, sino por tener ingresos para participar en esos mismos servicios privatizados. Es un retroceso muy terrible de los trabajadores. Terrible, terrible. Entonces los hijos de los trabajadores o los trabajadores no quieren que sus hijos vayan a las escuelas públicas, a los colegios públicos, sino que vayan a los privados. Y entonces, ¿cómo consiguen eso? Pues rebuscándose por su propio medio y no exigiéndole ni al Estado ni al capital que abra colegios, que posibilite que los trabajadores accedan a una educación pública mejorada, por ejemplo. Entonces esas son cosas que se han ido perdiendo, pero que poco se reflexiona sobre las mismas, que parecen normales, pero no son nada normales. Tienen que ver con una lógica del capital en esta arremetida en que han llevado la iniciativa de los últimos 30, 35 años. Y esos son los resultados de esa arremetida. Profe, apuntando un poco a lo último que usted estaba planteando, ¿no será que en parte, aunque digamos el movimiento social y el movimiento sindical no, nunca ha estado, llamémoslo, amalgamado, nunca ha estado tan cercano, nunca ha trabajado como uno solo? Y a pesar de que la clase trabajadora es una sola, ¿no será que el estallido social ocurrido en el 2021 inconscientemente llevó a muchas personas a que salieran a la calle sin de pronto tener de presente todo eso que usted plantea ahora al final, pero que sí lo estaban sintiendo de alguna manera? Y ese sentir y esa percepción que tenía el ciudadano común y corriente, las clases populares, la clase trabajadora, que no está formada justamente por esa baja tasa de sindicalización y no está formada en temas sindicales ni temas muchas veces económicos y políticos, pero sí había una percepción general que lleva a la gente a las calles a manifestarse y de alguna manera a irse en contra de ese sentir que ellos vivían diariamente en sus casas, de unos servicios públicos costosos, de una situación económica insostenible, de una flexibilización laboral generalizada y de una injusticia social, llamémoslo, en contra de las clases más populares. Y de alguna manera eso que usted acaba de ilustrar, ¿no será que eso lleva a la gente a movilizarse en las principales ciudades del país? Bueno, aquí habría que decir varias cosas. En primer lugar, hay una cosa que es muy nefasta, ¿sí? Y es que las conquistas generales que han tenido los trabajadores no han sido conquistas exclusivas para ellos, sino que son conquistas que en su momento se difunden a nivel social por las luchas de los trabajadores, así hayan sido luchas, digamos, de ciertos sectores. Me refiero, por ejemplo, a la conquista de la jornada de 8 horas de trabajo, 8 horas de estudio, 8 horas de descanso. Esa fue una conquista histórica del movimiento de trabajadores del mundo. Pero de esa conquista no solamente se beneficiaron aquellos que participaron en esa lucha, sino el conjunto de la sociedad.
Es decir, en el conjunto de la sociedad en un determinado momento se impuso en el imaginario la importancia de que el trabajo debería limitarse, de que la vida no se reduce al trabajo, de que la vida es más que el trabajo y de que la vida tiene otros componentes que no son exclusivamente laborales. Esa idea dominó gran parte del siglo XX, pero en las últimas décadas del siglo XX, en lo que va del siglo XXI, ahora tenemos la idea contraria, que hay que trabajar y trabajar hasta morirse. Y por eso no es raro que la consigna de sectores poco santos que llegaron a gobernar en este país fuera trabajar, trabajar y trabajar, como bestias. ¿Sí? Cuando parte de la reivindicación de los trabajadores era que la jornada de trabajo cada vez durara menos y se tuviera más tiempo para dedicarse a otras cosas, al estudio, a la educación, a la crianza de los hijos, a recrear, a la recreación, al deporte, a la cultura. ¿Sí? Pero esa arremetida del capital llevó a que ahora la gente tenga que trabajar más casi que en cualquier otro momento de la historia del capitalismo. ¿Sí? Entonces, que la gente trabaje cada vez más, más y trabaje más y más y más para pagar sus deudas y eso nunca se soluciona. Entonces, ¿cuál es el efecto que eso ha tenido? El efecto que eso ha tenido es que la gente legitime, al no tener ningún tipo de derecho, legitime que se persiga a aquellos que tienen derechos. Entonces, no sé si ustedes han notado que cuando, por ejemplo, ya casi no hay empresas que privatizar en este país, quedan muy pocas, que en los años 90 y hasta incluso la primera década de este siglo, que se privatizaron todas las empresas de este país, gran parte de la población apoyaba esas privatizaciones y repetía incluso las mismas consignas que repetía el Estado y que repetían los medios de desinformación, que es que esos trabajadores eran privilegiados. ¿Y en qué radicaba su privilegio? Que tenían un salario los 12 meses del año. Y no eran salarios extraordinarios, salarios apenas normales. Pero como en este país las desigualdades son tan notables, el solo hecho de tener salario permanente los 12 meses del año y primas y reconocimiento ya es considerado un privilegio. Entonces la gente dice, no, como yo me estoy muriendo de hambre, no tengo ningún ingreso fijo, pues quien lo tenga, que ya no lo tenga, que se lo quiten y está muy bien. Pero si esto lo vamos sumando, lo vamos acumulando a lo largo de varias décadas y todo el país, pues ¿qué termina generando? Una situación de miseria, de inestabilidad laboral, de inestabilidad en el ingreso generalizada. Y en el momento menos pensado, por las razones menos pensadas, se puede generar algo como lo que se generó en Colombia, como el estallido social. Y justamente en el estallido social, ¿qué es lo importante? ¿Cuál fue la fuerza motriz del estallido social? No fueron los sindicalistas, no fueron los estudiantes universitarios tampoco, no fueron, digamos, los sujetos históricos reconocidos, fueron sectores sociales que emergieron en esa coyuntura y que incluso algunos sociólogos llamaban los mini, que no tienen ni trabajo ni estudian. Pero yo agregaría que no tenían ni futuro. Entonces, ellos protestan, pero protestan también sin tener a veces claro cuál era el horizonte. Es decir, tenían claro por qué protestaban, pero no tenían claro si en el fondo había un horizonte, un programa que se esbozara para superar esas condiciones. Los estallidos sociales ahora tienen un poco esas características. Son poco organizados, no tienen estrategias, no tienen objetivos. Como movimiento, como reivindicación terminan siendo muy importantes, pero el asunto es a largo plazo qué dejan,
porque una movilización social tiene que dejar algo a largo plazo para ir consolidando algo, conquistas, algún tipo de conquistas. Y entonces, claro, los estallidos sociales, como el que presentó en este país, un movimiento extraordinario, pues tiene muchas razones acumuladas de décadas, muchísimas razones acumuladas de décadas. Pero a veces no se tiene claro cuál fue el origen de esas situaciones. Es decir, nadie tiene claro que ahora en la situación del país hay acumulado 30 años por lo menos de privatización, de flexibilización laboral, de destrucción de los sindicatos, de abandono de las huelgas como mecanismo de lucha, de terciarización laboral, de subcontratación, de generalización de formas terribles de contratación laboral, si pueden llamarse así, como la uberización del trabajo. Todo eso. Entonces, todo eso se conjuga en un momento determinado en lo que podemos llamar una coyuntura histórica excepcional que no se presenta todos los días. Eso se presenta una vez cada cierto tiempo, cada 20, 30, 40 años. Eso no se presenta todos los días. Entonces no aspiremos a que un movimiento, una protesta social como la del estallido, se vuelva a presentar en poco tiempo ahorita. La confluencia de un conjunto de factores en donde lo que se manifiesta es que la gente, gran parte de la población llega llega un momento de agotamiento en que no tiene casi que alternativa sino protestar. ¿Y qué fue lo que confluyó en ese momento, en 2020, 2021? Una cantidad de factores. Por ejemplo, la epidemia de COVID-19, el confinamiento, la represión que se le dio a la gente, eh, el descaro de ciertos sectores de la sociedad colombiana. Mientras la gente estaba encerrada, hacinada, en terribles condiciones, los ricos de este país estaban en sus fincas veraniegas. ¿Sí? Y el régimen de Duque concediéndole dádivas a Bianca y a los dueños de este país. Una reforma tributaria que tocó las fibras de sectores de la clase media. Entonces todo eso confluyó en un momento determinado para que estallara. Y claro, en el espacio de la lucha, que fueron principalmente barrios populares, pues ahí había trabajadores. Pero ¿qué tipo de trabajadores? No eran los trabajadores sindicalizados, no eran los trabajadores organizados, eran los trabajadores informales, los vendedores ambulantes, la gente que se rebusca diariamente, que trabaja, pero que no tiene empleo, porque ese es otro elemento importante desde el punto de vista analítico. Hay que diferenciar entre trabajo y empleo. Entonces, el estallido social tuvo un componente fundamental que fue un componente de trabajadores, pero trabajadores sin empleo. Los empleados formales hicieron sus marchas, incluso fueron los que convocaron originalmente la movilización, pero ellos se quedaban en los rituales de siempre, ir a las plazas centrales del poder, marchar en ciertas horas, pero lo que se daba en los espacios barriales era otra cosa, otra vida, otro ritmo, porque allí no había horario laboral, porque allí la gente no tiene empleo fijo, no tiene un ingreso permanente, porque la gente vive del rebusque día a día, casi que hora a hora. Entonces eso fue a mi modo de ver lo que posibilitó el estallido. Pero un gran problema ya pensándolo en el mediano y el largo plazo es que como allí no participamos sectores políticos de izquierda convencionales, pues no quedó mucho organizado, no quedó mucho organizado. Y para que se consolide algo a mediano y largo plazo hay que generar organización, hay que plantearse unos objetivos, unos proyectos eh, medianamente claros, porque si no terminan siendo un movimiento muy significativo, eso no se puede desconocer, pero muy espontáneo, que poco deja a largo plazo. Bien, profe. Mm,
dentro de dentro del recorrido que hemos hecho en este encuentro, eh, veíamos un poco el conflicto armado colombiano, aunque no lo tocábamos yo. Es decir, no nos hemos detenido allí. Creo que es importante, de pronto desde su perspectiva, ilustrar un poquito más a fondo cuál ha sido el efecto que el conflicto armado ha tenido también en el movimiento sindical, porque usted lo mencionaba hace un rato que ha habido una política del miedo eh, para los trabajadores, de las dificultades para volverse a organizar después de algunos ciclos en los cuales ha habido unas situaciones terribles para el movimiento sindical. Entonces, en ese orden de ideas, nos gustaría o me gustaría que nos ilustrara un poco de su perspectiva cómo, cuál ha sido la influencia o qué alcance ha tenido la guerra en el movimiento sindical y en las masas de trabajadores. Bueno, es que aquí digamos que si hay una cosa específicamente colombiana, ¿no? Colombia, y es una desgracia, y pues hay que reconocerlo con dolor, es el campeón mundial del asesinato de sindicalistas, hasta el punto que alrededor de eso yo acuñé un concepto que es el concepto de sindicalicidio. Yo escribí un libro que se llama así, Sindicalicidio, ¿sí? ¿Y por qué sindicalicidio? Para hablar, hacer referencia a que es un genocidio contra los trabajadores organizados sindicalmente. Y desde que se llevan registros de 1985-86, Colombia siempre ha estado, digamos, al frente en el asesinato de sindicalistas, ¿sí? Y en torno a eso también, pues hay explicaciones. Eso no es una violencia ciega, no es una violencia irracional. Lo que pasa es que al calor del conflicto social y armado, el capital también ha aprovechado la situación para utilizar la violencia como mecanismo de ablandamiento de los trabajadores y confundirlo, digamos, con la violencia política que se genera por la existencia del movimiento insurgente. ¿Sí? Y entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Y tomemos casos concretos, aquí no hablemos en general, tomemos casos concretos. Por ejemplo, la empresa Coca-Cola, una multinacional, que tiene sucursales en 150 países del mundo. La empresa Coca-Cola, en la empresa Coca-Cola había un muy fuerte sindicato bastante organizado. ¿Qué empezó a suceder de la noche a la mañana? Aparentemente, sin ninguna explicación, que empezaron a amenazar, perseguir, matar dirigentes sindicales del sindicato de Coca-Cola. Y eso se empezó a convertir en una práctica cotidiana que llevó prácticamente a la desarticulación de ese sindicato o a su debilitamiento casi absoluto. Y eso mismo ha sucedido en importantes sectores productivos de este país, el sector petrolero, por ejemplo. De la USO mataron a 120 dirigentes y miembros de la USO. Eso pasó también con el sector de los trabajadores bananeros, con el magisterio. ¿Sí? Y entonces las explicaciones convencionales que da el Estado, que dan las clases dominantes, que dan las fuerzas militares, es que a esos sindicalistas los mataban porque eran guerrilleros desarmados. Una explicación típica de los años 60, 70, 80 y hasta prácticamente hasta la década pasada, que eran guerrilleros desarmados y que los mataban no por ser sindicalistas, sino por ser guerrilleros que operaban en el frente sindical. Y claro, por supuesto que hubo sindicalistas que eran militantes políticos e incluso algunos de ellos pudieron haber formado parte del movimiento insurgente. Pero esa no era la generalidad.
Esa no era la generalidad. El hecho es que al calor de la guerra, las empresas capitalistas aprovecharon la situación para imponer sus condiciones de flexibilidad y qué mejor que recurrir a la violencia. Qué mejor que desarticular brutalmente los sindicatos, matar a sus dirigentes sindicales, amenazarlos, hacerles atentados, exiliarlos. Y ese es un elemento que hay que recalcar a la hora de hablar del sindicalicidio en Colombia, porque no es una violencia ciega, sin norte, que no se sabe de dónde viene, como dice la propaganda mediática, es que los violentos se tomaron al país. No, aquí los violentos se pueden identificar claramente. Las empresas multinacionales, Chiquita Brands, Coca-Cola, Drummond, Nestlé, todas había sindicatos fuertes y en todas, ¿qué pasó? Los desarticularon, mataron a sus dirigentes, hicieron atentados contra las sedes sindicales. ¿Quiénes? Las empresas que contrataron a sus propios asesinos, sus propios sicarios, y se aliaron con sectores del Estado, sectores armados del Estado, ejército, policía. ¿Sí? Entonces ese es un elemento que hay que señalar. Es decir, que en Colombia la violencia ha sido un elemento consustancial a la flexibilización laboral. No en todos los países funciona de esa manera. Pero aquí la flexibilización laboral no solamente ha sido una cuestión jurídica, ha sido una cuestión política de cierre de empresas, por ejemplo, o ha sido una cuestión económica, de cierre de empresas también porque se declaraban en quiebra, sino ha sido una cuestión armada, armada por parte de las multinacionales, de las empresas, del Estado. Carlos Castaño, que dice en su confesión cuando le preguntan que por qué asesina a dirigentes sindicales. Da una respuesta que me parece muy lógica desde el punto de vista de los empresarios capitalistas. Dice, es que no dejan trabajar tranquilamente. No dejan trabajar tranquilamente ¿a quién? A las empresas, a los empresarios. Entonces hay que quitarlos del lado, hay que matarlos, hay que eliminarlos. Es un factor fundamental para entender la violencia antisindical que ha existido en este país desde hace muchísimas décadas. ¿Mm? Ese es un factor. Y hay un segundo factor que le da energía a este otro, y es cuál, que desde un principio en la historia sindical, el Estado ha sido profundamente antisindical, desde la década de 1920. Es decir, el Estado es el que prohíbe las huelgas, el que las restringe, el que cada vez coloca más condiciones para impedir que los trabajadores se organicen, por ejemplo, la declaratoria de servicio público. ¿Sí? Y cuando se han dado importantes huelgas en ciertos sectores, es el Estado el que se ha encargado de reprimirlas brutalmente. Entonces hay creado un efecto de demostración para generar una cultura antisindical que se ha impuesto en Colombia y se expresa en una máxima brutal, y es que cuando mataban a un dirigente sindical o cuando matan a un dirigente sindical, la gente común y corriente en la calle dice, por algo será, en algo andaría. Esto es propio de esa cultura antisindical que se ha construido en este país desde hace muchísimas décadas. ¿Y cuál es el principal impulsor de esa cultura antisindical? El Estado. Porque el Estado colombiano, con su lógica anticomunista de todo el siglo XX y parte del siglo XXI, declaraba a los sindicalistas como enemigos de la propiedad, como enemigos del Estado, como enemigos del capital, como enemigos que había que liquidar porque eran voceros del comunismo internacional, de la subversión, y en las últimas décadas se dice del terrorismo. Y eso mismo replican los medios de desinformación, y entonces los dirigentes sindicales quedaban prácticamente a merced de cualquiera que quisiera matarlos. Eso es algo que también hay que recalcar de la historia colombiana
porque es un sino, es un distintivo típicamente colombiano, es decir, es típicamente colombiano. Bien, profe Hernán, creo que hemos hecho un recorrido, pues obviamente se nos deben quedar muchas cosas, pero creo que el recorrido que hemos hecho el día de hoy como hemos subtitulado, de las bananeras al estallido social, pues ha recogido muchos aspectos. Finalmente, pues, nos quedan dos temas. Uno, una pregunta final y otro, una pregunta de escritor, una pregunta de curioso, llamémoslo así. Eh, Habiendo hecho este barrido el día de hoy y desde su mirada, ¿qué, qué aspecto usted, creo que lo hemos recogido casi todo, pero qué aspecto resaltaría y cuál sería la invitación? Porque sobre todo hemos hablado hoy de la dispersión sindical, de la atomización, que es algo muy importante en un mundo global, que yo creo que también nosotros como movimiento sindical nos hemos quedado un poco en Colombia, y a esto también falta la internacionalización del movimiento sindical, un movimiento sindical más robusto, eh, más a nivel de Latinoamérica, pero más a nivel mundial también, porque como decía usted al principio, hemos sido objeto de este fenómeno internacional desde hace muchísimos años, donde las empresas pues tienen una estrategia en todos los países para, para flexibilizar, para someter al trabajador, y nosotros como trabajadores no hemos tenido una estrategia, digamos, internacional, o por lo menos que cuaje, una estrategia que robustezca la lucha de los trabajadores con miras a lograr que esa correlación de fuerzas de la que usted hablaba, pues redunde en bien de los trabajadores. Entonces, como esa, quisiera como escuchar de su parte o que nos contara en ese sentido de la parte internacional, qué opinión le merece. Bueno, es que el movimiento obrero desde su constitución en el siglo XIX fue un movimiento internacional, un movimiento nacional, digamos, por los lugares donde existía territorialmente, pero con vínculos que iban más allá, una lucha internacional. Y eso caracterizó siempre la lucha de los trabajadores hasta hace no mucho tiempo. Esa nacionalización del movimiento obrero es relativamente reciente, yo diría. Eh, por lo menos existía alguna preocupación por lo que pasaba afuera. Ahora no. En otra época, por ejemplo, ¿qué hacían los trabajadores? Los trabajadores deberían haberse movilizado, por ejemplo, el año anterior en solidaridad con el pueblo palestino, denunciando los crímenes del Estado de Israel apoyados por Estados Unidos y la Unión Europea. Los trabajadores deberían haber activado mecanismos para boicotear a las empresas de Israel, de Estados Unidos, de Europa, que fomentan la masacre del pueblo palestino. Esas eran reivindicaciones de los trabajadores en otra época. Pero ahora a los trabajadores eso les importa nada, ni siquiera saben que eso se está presentando. Porque miren las paradojas. Y si supuestamente tenemos acceso a la información del mundo, en términos reales cada vez somos más provincianos. No sentimos como sentíamos en otra época con dolor el sufrimiento de diversos pueblos del mundo. Y alrededor de ese sufrimiento, de esa lucha, de esa resistencia, se organizaban movilizaciones, campañas de solidaridad, cosas por el estilo, que servían para entablar nuevos nexos con otros sectores sociales, con otros sectores de trabajadores en otros lugares del mundo. Eso ha desaparecido. Y ha desaparecido por muchas razones, pero yo quiero destacar solamente una que en este momento tiene mucha actualidad. Y es que el movimiento sindical finalmente, lo poco que quedó reducido a una ONG, a una ONG.
entendiendo una ONG al estilo de USAID, y por eso es que lo planteo. Un supuesto sector de la sociedad civil organizado, pero que no se organiza ni se autofinancia para emprender una lucha propia, sino según la agenda de la ayuda internacional. Entonces, dependiendo la agenda de la ayuda internacional, se dan las luchas entre comillas, si es que eso se puede llamar luchas. Ahora que el gobierno de Donald Trump y de Elon Musk ha suspendido la USAID, entra en crisis la ONGización del movimiento social, incluyendo el movimiento sindical. Y eso debería servir para plantear nuevos mecanismos organizativos que vayan más allá de la ONGización y de la cooperación internacional. Que recuperemos las banderas clásicas del movimiento de trabajadores, que son autónomos, se autofinancian, se autoorganizan y no esperan la ayuda dadivosa y filantrópica del capital imperialista proveniente de los Estados Unidos a través de la USAID. Eso es una vergüenza. Eso ha sido una vergüenza. Y hoy hay más de uno que está llorando porque ese dinero de la USAID ya no va a venir, lo cual creo que es benéfico, debería considerarse como algo maravilloso, para que la gente vuelva a pensar en organizarse, no como ONG. Y entonces, en términos organizativos, los sindicatos que deberían pensar, y para eso sirve la historia. En los años 20, los primeros sindicatos, ¿cómo estaban organizados? Eran sindicatos sociales, no eran sindicatos gremiales. No incluían solo a los trabajadores de una empresa, sino al conjunto de gente del territorio donde se movían. Por ejemplo, en Barranca Bermeja, la llamada ciudad petrolera, las huelgas que se hicieron en 1924 y 1927 no fueron huelgas exclusivamente obreras, fueron paros cívicos, porque en ellas participaba el conjunto de la población. Y ahora hay una realidad que convoca eso. En las empresas los trabajadores no son solamente los que están organizados sindicalmente y que tienen contrato fijo, indefinido. No, hay una cantidad de trabajadores subcontratados de muy diversa naturaleza. Ahí donde debería expandirse un poco el interés organizativo y reivindicativo de los sindicatos, que vaya más allá de lo puramente gremial, de lo puramente instrumental, de lo puramente inmediato. Y creo que con esta crisis de las ONGs que hay ahorita mismo y que se va a ampliar, aquellos sindicatos pensados como ONGs ya no van a tener ninguna funcionalidad, no van a poder seguir existiendo, porque ellos dependen de la ayuda internacional. Y con lo que está pasando en Estados Unidos y en la Unión Europea, esa ayuda internacional va a finiquitar. Entonces yo creo que desde ese punto de vista hay unas nuevas condiciones que deberían ser aprovechadas para organizarse y emprender nuevas formas de lucha que involucren a gran parte de la población y no exclusivamente a los de un gremio determinado. Bien, no, yo creo que y espero que habiendo hoy abordado toda esta temática, pues ojalá podamos tener un nuevo encuentro, profe Renan, porque realmente para nosotros es un honor tenerlo en este espacio. Y seguramente los que nos siguen y los que de pronto tengan la oportunidad de ver este video, no solamente en Colombia, sino en el resto del mundo, estarán de acuerdo con nosotros que lo que se ha planteado hoy y sobre todo tener eh, su, su participación en este programa es sumamente valioso para nosotros y para el movimiento sindical. Eh, una pregunta al margen de todo lo que hemos hablado el día de hoy es sobre, pues porque en principio hemos hablado de la masacre de las bananeras, pero digamos que hablando desde la perspectiva del escritor, hay un libro que recoge de alguna manera lo acontecido
en Ciénaga Magdalena, que es 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Y en esa perspectiva, y eso digamos que internacionalizó una situación que ocurrió, pero que le dio, pues obviamente se entiende que García Márquez trata de contar la historia cuidándose a sí mismo, porque precisamente esta violencia de la que hemos hablado también daba lugar a que la pluma fuera coartada y en América Latina y en Colombia, y usted también seguramente lo ha vivido como escritor, pues los escritores, el arte de alguna manera se ha contenido de contar las historias como son por, precisamente por el miedo. ¿Qué opinión le merece usted como escritor eh, lo que se ha contado a través de la pluma de García Márquez? Pero también, no sé si ha tenido la oportunidad de verlo, en estos días, por estos días se ha masificado, pues, o se ha dado a conocer una serie de Netflix donde recoge de alguna manera el libro de los 100 años de soledad, pero mmm, Pero todavía no ha llegado a la masacre. La parte todavía de no ha la llegado masacre la todavía no ha llegado, sí, pero de todas maneras esto ha romantizado de alguna forma lo sucedido en lo que realmente sucedió en Ciénaga. Y entonces, ¿qué opinión le merece bueno, si considera que esto ha sido valioso o qué opinión le merece de alguna manera el que García Márquez haya tomado ese riesgo de contar como contó en un libro lo acontecido en Siena? Bueno, hay que decir que García Márquez, como usted lo dijo, tuvo el mérito de que universalizó un hecho concreto y particular, real, histórico, que sucedió en Colombia, ¿sí? Y claro, él lo reconstruye a partir de el material propio digamos, de su quehacer como escritor, que es la ficción. Entonces él, digamos, ficcionaliza un hecho histórico real, lo cuenta pues con los personajes literarios que él crea, pero el trasfondo del asunto es, digamos, permanece muy fiel a lo que aconteció. El problema es después, con algunas interpretaciones que han hecho y algunas declaraciones que García Márquez hizo de manera muy alegre, a mi modo de ver, ¿sí? Y es que alguna vez García Márquez dijo en una entrevista que por qué el número de 3.000 muertos, le preguntaron, y él dijo que era que se lo había inventado. Entonces, a raíz de esa afirmación, entonces todo el mundo empezó a decir no hubo masacre, es un producto de la invención de García Márquez. García Márquez no fue muy cauto porque él debía haber hecho, hubo una masacre, nunca está claro el número de muertos. Yo consideré que el número de 3.000 era idóneo por esta y esta otra razón, o lo habían dicho antes otras personas. Pero él al decir así simplemente de que había sido un invento de él, entonces generó la idea de que la masacre nunca existió. La masacre es una creación literaria de García Márquez, ¿sí? Y de ahí se han cogido distintos sectores en las últimas décadas para decir que la masacre no existió, que la masacre no fue real. E incluso se ha llegado a extremos como los de María Fernanda Cabal, del Valle del Cauca precisamente, que llegó a decir que la única masacre que existió fue la que los trabajadores ejercieron sobre el ejército. A ese extremo se ha llegado. Y ella se basaba un poco en eso de decir que lo de García Márquez era un invento. No, si uno hace un seguimiento a la literatura. Ah, bueno, y otra cosa que García Márquez dijo que tampoco fue, digamos, muy afortunada. Decir que prácticamente antes de él la masacre se había olvidado y nadie nunca hablaba de ella. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Desde el mismo momento en que se realizó la masacre,
empezó a generarse una producción estética, artística, pero también social e historiográfica y política. Y en distintos momentos, en distintos lugares, distintos sectores recordaban la masacre en diciembre del año respectivo, ¿sí? Y eso fue generando una literatura, y literatura, no solamente investigación histórica, mucho antes de García Márquez. Entonces él fue muy atrevido a negar todo lo que se había dado antes, ¿sí? A partir de esos dos elementos, entonces hay quienes dicen que la masacre no existió. Pero cuando uno ha consultado, digamos, las fuentes del momento, de la época, como yo lo hice y lo reconstruí en el capítulo de un libro que se llama Gente muy rebelde, el tomo 1, mirando la información oficial, los telegramas del ejército con el Ministerio de Gobierno aquí en Bogotá, queda claro la magnitud de lo que sucedió. Muchos más testimonios que en el momento circularon, fuentes, pruebas. La masacre es un hecho fáctico, un hecho histórico real, que no se puede negar, que no se puede desconocer, salvo si es un negacionista por principio de las luchas sociales, pero sin tener mayor fundamento, sin tener mayor prueba. En lo que sí hay diferencias es en la magnitud de la masacre, por el número de muertos. Lo que entendemos por masacre laboral, aquel acontecimiento sangriento en donde son asesinadas más de 4 personas. Eso ya es una masacre. Un asesinado más de 4 trabajadores, eso ya es una masacre. Y el Estado colombiano, por boca del masacrador Carlos Cortés Vargas, reconoció la misma noche de la masacre 9 asesinados. 9 asesinados. Y Cortés Vargas lo dijo cínicamente, que un muerto por cada punto del pliego, para decir que el pliego estaba muerto. Miren ustedes la perfidia pues de estos sectores, ¿no? Y después Carlos Cortés Vargas, en otros escritos que hizo, porque Cortés Vargas era escritor, era historiador. Cortés Vargas escribió un libro que se llama Los sucesos de las bananeras, hecho para defenderse de las críticas y de los ataques que había soportado, principalmente de Jorge Eliezer Gaitán, en el célebre debate en el Senado, en la Cámara de Representantes en 1929. Y Cortés Vargas dice que los muertos fueron 48. Eso es una masacre. Pero el embajador de los Estados, el jefe de la legación, porque no era embajada lo que había en ese momento, de los Estados Unidos en Colombia, Jefferson Caffery, dijo en un telegrama secreto que el gerente de la Union Fruit Company le había dicho que en la zona bananera se habían masacrado más de 1,000 trabajadores. Y otras fuentes también del lugar, de la época, oscilan en torno a esas cifras. 1,000, 1,500, 2,000 trabajadores. Cifra que jamás se podrá establecer con precisión. Pero no hay duda que allí se realizó una masacre y además está claro quiénes fueron los responsables. Las Fuerzas Armadas colombianas, el Estado colombiano, la Union Fruit Company, son los responsables de esa masacre, de eso no hay ninguna duda. Entonces, claro, ahora que García Márquez fue llevado a la televisión, cuando García Márquez siempre se opuso a que su obra fuera convertida en un objeto visual, pero los hijos por ganar dinero pues vendieron los derechos. Ahora eso va a revivir algunos acontecimientos como el de la masacre de las bananeras. Ahorita cuando se presenta la segunda parte, los otros 8 capítulos, y vamos a ver cómo se reconstruye ese acontecimiento histórico. Bien, profe, nuevamente agradecer a quienes han estado conectados hasta este punto y hora, y seguramente habrá mucha gente que está interesada en saber dónde puede encontrar sus libros, profe Renan, dónde se pueden encontrar sus libros hoy día.
Bueno, desgraciadamente, pues a mí me publican editoriales muy pequeñas. Yo no soy un escritor mediático, pues que me publican editoriales muy grandes, muy conocidas. Y estas editoriales pues tienen poca circulación. Y la mayor parte de los libros míos, por desgracia, solo pueden conseguirse en Bogotá. ¿Sí? En una librería como la librería Lerner, por ejemplo. Y los interesados pueden comunicarse ya virtualmente con la librería y ahí pueden llegar a un acuerdo de cómo les hace llegar los libros. Tengo que decir, y aprovecho la ocasión para decirlo, y no como publicidad ni mucho menos, que yo soy autor de casi 15 libros sobre los trabajadores colombianos, ¿m? En términos fundamentalmente de investigación histórica. Y algunos de esos libros ya están agotados, pero otros libros los pueden conseguir, como les digo, en la librería Lerner, y doy el nombre no por hacer cuña o publicidad, sino porque es el lugar donde están esos libros, que yo sé que están varios títulos. Bueno, no, muchas gracias, profe Renan. Muchas gracias a todas las personas, que son pocas también, hay que decirlo, las que nos están siguiendo hasta este punto de hora en este canal, que ha venido creciendo. Las anteriores publicaciones han tenido unas reproducciones regulares y seguramente cada vez más personas van conociendo nuestro contenido. Los invitamos a que presionen la campanita y compartan este video. Eh, Quería nuevamente agradecerle, profe Renan. Esperamos volverlo a tener en este espacio eh, para tratar estos temas que son importantes. Con usted hay mucha tela para cortar, pero nuevamente agradecidos y felicitarlo también por haber decidido escribir sobre trabajadores y por apoyarnos y por apoyar este espacio. Bueno, a Eh, ustedes compañeros, muchas gracias y siempre que podamos, pues yo estoy dispuesto a acompañarlos en estos espacios.